Perfecto, muy bienvenidas y bienvenidos todos al último día de nuestra serie de capacitaciones, talleres, charlas sobre las exposiciones virtuales en los museos. Ahí van ingresando personas, pero mientras tanto pueden ir registrando asistencia y creo que vamos a dar inicio de una vez, considerando que pues ya tenemos unos cuantos para empezar y probablemente Antonio nos va a hacer una pequeña breve recapitulación de lo que llevamos hasta el momento. Así que muchísimas gracias nuevamente a Antonio y también a nuestros intérpretes que just in case there's anybody who's here who speaks English and needs the interpreters, don't forget you can click on the interpreter button to hear it in English. Y con eso, muchísimas gracias, Antonio. Nuevamente estamos muy agradecidos con el apoyo que nos has brindado con Costa Rica para llevar a cabo esta excelente oportunidad de conocer más sobre las exposiciones virtuales, particularmente en los museos, pero también en cualquier iniciativa de gestión cultural y artística. Así que muchísimas gracias, Antonio, y le cedo la palabra. Mil gracias, Lorán. Mil gracias a todos los que se unen con nosotros por tercer día. Aquellos que se unen con nosotros el día de hoy, también bienvenidos. Ha sido bien interesante poder llevarlos por estos 2 días anteriores en un viaje que intenta más que todo poderles presentar un escenario, poderles presentar un camino, una posible estrategia de cómo abordar el tema de las exposiciones virtuales en museos en nuestra región. A ver, si vamos con la siguiente, Loran, por favor. El primer día le dedicamos bastante tiempo a entender el entorno externo, entender aquellos agentes de cambio sociales, políticos, tecnológicos, que influyen en el área de los museos y cómo eso podía pues, influir en nuestros procesos de creación de exposiciones virtuales, pero sobre todo en los procesos de proveer contenidos expositivos online, ¿verdad? Entonces, hoy básicamente, muy brevemente, revisaremos algunas ideas sobre acceso digital a contenidos expositivos, miraremos de nuevo exposiciones virtuales y sus componentes, miraremos algunos pasos y nos centraremos también en algunas experiencias y herramientas que he preparado para ustedes el día de hoy. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, entonces vimos que básicamente el acceso digital a contenidos expositivos en los museos se da de muchas maneras. Se da desde un primer nivel básico, un nivel 1, un nivel bastante general, en el que todos los museos proveen acceso a contenidos a través de sus páginas web, a través de videos que han realizado cuando las exposiciones están ya montadas y están disponibles para el público visitante. Esos videos, esa información en páginas web, que es básicamente textos, imágenes, etcétera, también va a las redes sociales, Vimeo, etcétera. Entonces, este es el primer nivel, digamos, nivel de base, ¿no? En el que la mayoría de los museos, pues, usan como primer nivel de promoción de los contenidos expositivos. Luego, en un segundo nivel, vimos que existían algunas aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas que permiten, pues, a algunos museos colocar información sobre sus colecciones, etc. Algunos casos, por ejemplo, la aplicación de British Museum es excelente y que permite guiar al visitante incluso a través de las salas por diferentes secciones de la colección. Luego vimos en un tercer nivel que existe también la posibilidad de crear visitas y recorridos virtuales. Aquí hay las colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro y con otras iniciativas privadas que existen, son fundamentales, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Google Arts and Culture del Instituto Google Cultural Institute, que tiene, de hecho, su sede en Francia, ¿no? Luego, eso le permite a muchísimos museos colocar contenidos de manera bidimensional
en la web. Es decir, imágenes y textos, y en algunos casos videos. Esto es probablemente el nivel más común a nivel de lo que llamamos exposiciones virtuales, que es la posibilidad simplemente de trabajar con textos, con imágenes y con videos. Luego, el cuarto nivel ya involucra exposiciones virtuales que tienen ya más que ver con la creación de gemelos digitales, que es básicamente la representación en 3D, en 3 dimensiones de objetos en 2 dimensiones. Es decir, tomar imágenes de objetos que están incluidas en nuestras exposiciones, convertirlos en 3D y a partir de allí entonces generar recorridos virtuales ya con plataformas específicas. Luego hay un quinto nivel que incluye ya una mayor interactividad digital, donde hablamos de realidad virtual, donde tenemos los lentes, etcétera, donde hablamos de experiencias mucho más inmersivas. Entonces, algo que era también bien importante mantener es dónde de esta pirámide, dónde se encuentran nuestras exposiciones, dónde se encuentran nuestras organizaciones y sobre todo dónde queremos llegar. Si estamos obviamente en un nivel 1, donde simplemente nuestra institución da acceso a través de páginas web y redes sociales, pues el camino es un poco más largo para llegar a un nivel 4. Es decir, todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta de una manera de poder diseñar una estrategia que sea real y que sea factible. Aquí también vimos en la siguiente diapositiva, por favor. Vimos que todas estas consideraciones, por supuesto, pasan por varios elementos que son básicos, como tenemos los recursos humanos necesarios, tenemos la experticia de nuestros equipos para dar ese salto digital, esa transformación digital. Tenemos los fondos necesarios para hacerlo, tenemos el tiempo para hacerlo, lo hacemos dentro de nuestros equipos o no lo hacemos dentro de nuestros equipos. Pero en todo caso, más allá pues de los componentes, eh, algo que quisiera dejarles hoy como una de esas lecciones aprendidas es que esta transformación digital que se nos presenta como una oportunidad en este momento, eh, parte de una realidad real, ¿verdad? Parte de exposiciones o de contenidos expositivos que normalmente los presentamos en los espacios de nuestras instituciones. También vimos que como producto de los cambios que se están generando en el entorno externo, absolutamente acentuados y exacerbados por la pandemia, eso ha generado un ecosistema físico y digital que representa definitivamente una oportunidad para nuestros museos. ¿Por qué ese ecosistema físico digital que tenemos ahora es diferente? Porque las audiencias han cambiado, porque nuestros públicos han cambiado. Ahora tenemos un público que es mucho más factible, está mucho más interesado en participar de experiencias digitales, en participar de experiencias virtuales y por supuesto de poder acceder a contenido. También vimos ayer que como premisa básica entendemos que ninguna experiencia virtual puede reemplazar la interacción física del visitante, del público, del espectador cuando visita un museo. Esa experiencia de aprendizaje de contacto físico, de contacto directo con los objetos y las obras. Eso entendemos que estas experiencias virtuales que se generan en este nuevo entorno físico digital no reemplazan esa interacción. Sin embargo, ofrecen la posibilidad a personas que de otra manera no pudiesen llegar o tendrían un acceso muy difícil a esos contenidos, les permiten la posibilidad de acceder a ese conocimiento y a esa información. Entonces, moviéndonos de esta realidad real a esta realidad virtual, básicamente el gran reto para nosotros, para nuestras instituciones, es entender que esta transformación digital genera un espacio diferente, genera un ecosistema físico y digital
que no existía antes. También sabemos históricamente que las crisis generan grandes oportunidades de aprendizaje y también generan un gran potencial. Entonces, obviamente la aproximación que podemos tener a las exposiciones virtuales, pero sobre todo a proveer contenidos expositivos digitales, bien sea a través de exposiciones o a través de cualquier otra iniciativa cultural. Pensemos en otras instituciones, como puede ser, por ejemplo, una obra de teatro o cine, etc. Cualquier paso, cualquier estrategia debe repensarse bajo la óptica de la crisis, bajo la óptica de cómo hemos cambiado internamente en nuestras instituciones y externamente, porque nuestro público también cambió y los factores que están alrededor de nosotros han cambiado. Hay muchas encuestas del ICOM, de la Asociación Americana de Museos, que apuntan y que concluyen como resultado de la pandemia, el aumento en el interés de actividades digitales por parte del público. Y también esas encuestas confirman el aumento en la oferta cultural digital que existe ahora en museos en todo el mundo. Entonces, para cerrar esto, de una realidad real, digamos pre-pandemia, que definitivamente ofrecíamos contenidos digitales, etcétera. Pero a través de la crisis, entonces, para llegar a esta realidad virtual, es crucial poder llevar esta reflexión a nuestros espacios y entender qué nos ofrece, cuál es la oportunidad que se nos presenta en este nuevo ecosistema. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones son diferentes, incluso en una misma ciudad, en una misma comunidad. Nuestras instituciones son diferentes dentro de un estado, dentro de un país, a nivel internacional. Entonces, las soluciones que pueden funcionar para museos en Europa no necesariamente son soluciones para los museos en América Latina. O incluso las soluciones que podemos implementar en América Latina no necesariamente son las mismas soluciones que necesitan instituciones y colegas de museos en el Caribe o incluso en África o en cualquier otra región del mundo. Entonces, también vimos hace 2 días unos pequeños pasos que nos ayudan a entender el impacto de estas fuerzas de cambio, ¿verdad? Ok, la siguiente, por favor. Muy bien, entonces ya centrándonos en el tema de las exposiciones virtuales y sus componentes, vimos que los elementos los elementos básicos, los elementos que tenemos que tener listos, que tenemos que asegurarnos que contamos, que están preparados de la mejor manera posible, los pilares que van a permitirnos mover un proyecto de exposición virtual, entonces son la narrativa, el concepto de la exposición, el discurso expositivo. También vimos que en muchos casos hay museos que las exposiciones virtuales son basadas en exposiciones que se dan en sus espacios. Entonces ya allí es un proyecto, digamos, presencial, digital, que tiene unas particularidades. Esa narrativa tiene unas particularidades. Si es un proyecto estrictamente digital, probablemente también tendrá otra narrativa. Pero en todo caso, el concepto, el discurso expositivo, la narrativa es uno de los componentes clave. Pensando en exposiciones virtuales, tenemos que tener muy claro cuál es la estrategia de digitalización de esos contenidos. Estamos hablando de imágenes que son a veces, por supuesto, bidimensionales, pero cuáles de esas imágenes deben ser convertidas en imágenes 3D, cuáles de esas imágenes, cuáles de esa narrativa nos va a permitir crear visualizaciones que sean interactivas, que sean atractivas al público y que podamos usar en un entorno virtual. También los videos y, por supuesto, la plataforma tecnológica. En cuanto a plataforma tecnológica, es aquí, basado en la experiencia, basado en lo que vemos, hay una gran diversidad.
Dependiendo de los recursos de cada institución, esas plataformas tecnológicas se contratan fuera de nuestras instituciones, lo que llaman en inglés outsourcing, o simplemente, dependiendo de los recursos, es algo que se produce in-house dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros equipos. Por supuesto, eso conlleva una necesidad de desarrollar capacidades y habilidades que nos permitan asegurar que ese proyecto se pueda in-house. Entonces, cuando hablamos de imágenes 3D y visualizaciones, también depende del tipo de exposición virtual que queremos hacer. Como vimos en el gráfico anterior, la mayoría de los museos, la mayoría de las exposiciones virtuales, y vamos a ver ahora un par de ejemplos, se hacen basados en simplemente estructuras bidimensionales, videos, imágenes bidimensionales y texto. La mayoría básicamente se limita a eso. Sin embargo, hay muchísimos proyectos que ya incluyen imágenes 3D, visualizaciones virtuales, recorridos, etcétera, como vimos ayer también. Entonces, hoy les traigo un par de plataformas tecnológicas. Una que nos ofrece recorridos bien interesantes, que fue el que vimos ayer, un poquito que introducimos, que se llama Matterport. Y también vamos a ver para una primera fase, digamos, de exposiciones bidimensionales. También veremos un servicio, una herramienta que es muy fácil de implementar y que definitivamente ayuda muchísimo a dar ese primer paso. Yo creo que una de las cosas más importantes de considerar es la curva de aprendizaje. Como cualquier proceso de tecnología, al comienzo es un poquito más difícil manejar las plataformas, manejar las herramientas, pero la clave es definitivamente experimentar. Y experimentar con más de una plataforma tecnológica. Aquí yo creo que el ICOM, por ejemplo, a través de sus webinarios, a través de sus conferencias anuales de los 33 comités internacionales, de verdad que ofrece una posibilidad enorme de poderse conectar con otros colegas en el mundo, independientemente que el tema sea tecnología o no. La mayoría de los museos producen exposiciones como parte de su misión, como parte de sus programas principales. Entonces, yo los invito a preguntar, a discutir con otros colegas qué plataforma usan ustedes, cómo se puede usar esa plataforma. Tal vez el año que viene podemos continuar estas conversaciones, Lorán, y invitar a unos cuantos colegas, tal vez en otro proyecto que no sea museos para llevar, pero sí los invito a intercambiar sobre el uso de esas plataformas. ¿Quiénes han sido exitosos usando cuáles plataformas? ¿Quiénes han tratado de usar estas diferentes plataformas tecnológicas y han encontrado grandes desafíos, etcétera? Entonces, cerrando aquí, entonces hemos visto que los componentes importantísimos, en componentes básicos para cualquier exposición virtual son narrativa, una estrategia de digitalización de las imágenes que van a ser usadas, la decisión si esas imágenes van a ser usadas en 2D o requieren ser replicadas en 3D, lo cual llamamos los gemelos digitales. Gemelos porque es simplemente la representación en tercera dimensión de una imagen en 2 dimensiones. Y por supuesto visualizaciones, así como también cualquier material de video que exista que ilustre los contenidos expositivos que estamos tratando de promover y por supuesto la plataforma tecnológica. A ver, la siguiente, por favor. Ok, entonces paso a paso, esto fue lo que vimos ayer muy por encimita, pero básicamente estos son algunas sugerencias que les quiero dejar hoy. Entonces, seleccionar los contenidos digitales, como ya hemos visto, iniciar la digitalización de los objetos que serán incluidos, la digitalización de las colecciones en museos en América Latina y el Caribe y creo que es algo que sucede a nivel internacional, pero en América Latina se siente muchísimo, es la baja digitalización que existe en nuestros museos. Y eso es algo que definitivamente debe ser considerado como esfuerzo regional. Pero aquí también ayer mostramos una pequeña sugerencia, un manual que fue producido por la Unión Europea en colaboración
para museos regionales en Europa y en América Latina y el Caribe, una especie de un pequeño manual de cómo implementar procesos de digitalización de colecciones de una manera fácil, que no requiera grandes inversiones ni grandes costos. Luego tenemos entonces como pasos, evaluar y seleccionar cuál es la plataforma tecnológica que vamos a usar, si es simplemente para colocar contenidos 2D o si es para colocar contenidos 3D. Una vez que eso está decidido y que ya tenemos la plataforma, entonces subir esos contenidos digitales a las plataformas y, por supuesto, construir un espacio expositivo de realidad virtual, ya sea 2D o 3D, que cree un ambiente visualmente atractivo, pero al mismo tiempo de fácil acceso y navegación para los usuarios. Yo me he encontrado muchísimas visitas virtuales en Internet que realmente son excelentes, pero que a nivel tecnológico requieren muchísima capacidad. Es decir, la navegación, la experiencia del usuario que participa virtualmente pues en algunas de esas exposiciones puede ser bien sofisticada, lo cual obviamente crea pues, problemas, ¿no? Entonces aquí siempre decimos vamos a recordar la regla KISS en inglés, que es Keep it simple and stupid. Vamos a colocarlo lo más fácil posible. Cualquier iniciativa virtual siempre tiene que tener en mente una audiencia general. Recuerden también que como objetivo principal, las exposiciones virtuales ofrecen la posibilidad de acceso a grandes públicos, a grandes grupos de la población. Entonces, eso, por supuesto, genera oportunidades, pero también genera dificultades, porque no sabemos, es muy difícil de controlar el nivel el nivel de uso tecnológico de los usuarios. Habrán algunos usuarios que que pueden manejar la herramienta perfectamente, pero también sabemos que dependiendo de las comunidades o dependiendo de las regiones del mundo, desde donde nos visitan digitalmente, esas conexiones en Internet no necesariamente son muy estables o son muy fuertes. Entonces, mientras más simple, mientras más básicamente a un nivel general podamos ofrecer esas experiencias virtuales, mejor. Algo que nos ofrecen también las exposiciones virtuales, que es un punto muy importante a seguir un paso, es colocar los puntos de guía a lo largo del espacio expositivo. Esos puntos de guía nos permiten asegurar que la narrativa va acorde con la experiencia museográfica digital. Entonces, estas son unas consideraciones muy generales basadas en la experiencia que hemos compartido durante todos estos años de trabajo y que también vemos muchísimo que se están sucediendo alrededor de nosotros en cuanto a intercambio de exposiciones. A ver, la siguiente, por favor. Ok, entonces aquí vamos a ver 4 experiencias. Tenemos Google Arts primero, luego vamos a ver el Museo Nacional de Antropología de México, luego vamos a ver el Museo del Arco de Perú, luego vamos a ver el Museo del Prado y luego vamos a ver una herramienta que se llama Open Museum, que es creada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, aquí le voy a pedir a Laurent, entonces, que me permita compartir mi pantalla. Espero que puedan ver esta pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, lo interesante de Google Arts por supuesto que es un gran portal, ¿no? Es un gran portal que nos ofrece acceso a muchísima información que tiene que ver con colecciones y con museos. Ahora, esto, por supuesto, también ofrece la oportunidad en la cual el público puede interactuar con contenidos expositivos y crear un nivel de interactividad muchísimo mayor. Por ejemplo, hay una aplicación de Google Arts
que cuando lo bajan a sus teléfonos incluso, por ejemplo, ustedes se pueden tomar un selfie y entonces ese selfie pasa por todos los contenidos de los museos que existen en Google Arts y entonces basado en sus imágenes, en sus rostros, entonces les sugiere a ustedes dónde sus rostros, cuáles son las similitudes con retratos que están incluidos a través de los diferentes museos aquí en pues, Google Arts. Eso, por supuesto, es un paso más en esta pues, interactividad. Pero también lo que es muy importante es que Google Arts nos ofrece la oportunidad de poder presentar colecciones de museos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el MAC Lima, donde aquí perfectamente podemos ver, aquí nos podemos mover y podemos entrar en esta exposición. Y aquí vamos, podemos ir poco a poco mirando cada una de las obras que están en esta exposición. Por supuesto, fíjense que hasta ahora esto es básicamente bidimensional. Es decir, aquí hay imágenes que están colocadas en esta herramienta, pero el recorrido virtual me permite a mí moverme fácilmente por esta galería. ¿Por qué es importante en este caso? Esto es como la introducción. Cuando yo voy con mi cursor caminando por aquí y esto me permite ir y moverme, ya estamos, por supuesto, presentando los contenidos, pero al mismo tiempo aquí yo puedo ir directamente a la página web de ese museo. Entonces, esto es la introducción y nos permite colocar estos contenidos de una manera fácil y de una manera institucionalmente sólida, porque obviamente todo esto se hace en colaboración con Google Arts, ¿verdad? Ahora bien, aquí les quiero traer también otro punto que me parece muy importante, que aquí es donde realmente se puede hacer la conexión con Google Arts, que es el Google Art Institute. Es decir, todo esto que vemos aquí, todas estas exposiciones, todo esto que está aquí colocado, es el resultado de colaboraciones que tiene Google con estas instituciones, con estos museos alrededor del mundo. ¿Cómo podemos nosotros comenzar ese diálogo? ¿Cómo podemos nosotros entonces entender cómo puedo de una manera fácil crear una estrategia de promoción de contenidos a través de Google Arts? Entonces, como les dije, existe el Google Art Institute, cuya sede está en París. Entonces, digamos, este es el primer nivel, ¿no? Entonces, aquí fíjense que incluso dice que queda claro que este instituto tiene como prioridad entonces apoyar a museos en el proceso de digitalización, a administrar sus colecciones y a colocar esos contenidos en la web. Fíjense, por ejemplo, aquí dice eh, cómo unirse y cómo participar. Entonces, aquí, fíjense que aquí les voy a colocar, por ejemplo, esto está en inglés y pido disculpas, pero la misma información existe exactamente en español, ¿verdad? Ahora, lo que es muy interesante como dato, aquí como oportunidad para nosotros, es que Google Arts and Culture, el instituto, está interesado en colaborar con museos. Entonces, aquí en Queer Hour, aquí en solicitar información, como ven, aquí está. Esta es la información básica que podemos colocar. Y entonces voy a colocarles esta información aquí en el chat para que ustedes la tengan con ustedes y no se nos olvide. A ver, en este momento no puedo porque tengo la pantalla compartida. Pero en todo caso, lo que es lo que quiero dejarles es que este es el resultado. Esto es lo que el público ve. Este es el portal donde podemos ver todas estas colecciones. ¿Cómo iniciamos ese diálogo? ¿Cómo accedemos? Entonces, a través del instituto y a través de unas colaboraciones. Algo también que me parece bien novedoso del Google Art Institute es, fíjense que aquí dice ayuda o apoya a los partners actuales, a los museos que están actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que Google Arts también crea la posibilidad
de establecer conexiones entre museos que por su experiencia puedan ayudar a otros museos. Entonces, esa experiencia obviamente pasa por muchos niveles, desde un museo nacional que apoya a un museo regional o un museo de un estado que pueda apoyar a un museo de una comunidad o museos al mismo nivel en una comunidad, en una ciudad, en un estado o en un país o a nivel internacional, en una región específica. Entonces, les quiero dejar esto porque me parece que es bien interesante. Exploren Google Arts and Culture, explórenlo no solo como usuarios, exploren esta herramienta como posibles colaboradores, como posibles partners, que eso definitivamente presenta unas oportunidades que pueden ser bien interesantes, ¿verdad? La siguiente experiencia. Una pregunta, es que estoy tratando me metí aquí para ver y me está costando encontrar a dónde encuentro eso de Partners Experience, digamos, cuando me metí yo para ponerlo en el chat, ¿a dónde estás? ¿Estás en Google Arts and Culture.com y Partners? Es que no encuentro el de Partners para ponerlo acá. Es que lo tienes que poner, tienes que buscar por About, pero déjame cerrar aquí un segundito. Y entonces aquí lo voy a poner justo en el chat para todos. Allí está, perfectamente. Entonces, el siguiente ejemplo es el ejemplo del Instituto, a ver, creo que era el que seguía era el Instituto Nacional de Antropología, ¿verdad? Ya comparto. De México. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Me salgo otra vez? Sí, aquí está. Entonces, a ver, aquí dice algo que no sé qué dice. Un segundito. Les pido disculpas. Vámonos para acá. Bueno, veo que está esto aquí y no sé cómo moverlo. Les pido, a ver. Perfecto. Ahí pueden ver la página ¿pueden ver la página del Museo Nacional? Sí. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que todos estos links, por supuesto, ya están allí están en los slides. Los van a tener. Lo que me parece muy interesante de la página del Museo Nacional de Antropología es entonces, en este caso, es un recorrido virtual de 360 grados por el museo. Entonces, fíjense, aquí nos vamos en este recorrido. Aquí me dice que requiere algo y eso lo tengo. A ver. En este momento no me está abriendo esto, pero en todo caso, ustedes tienen allí ustedes tienen el link. Lo que es muy importante de esto es que el navegador les permite poderse mover a través de la sala. Lástima que con el player no me funciona. Pero es una herramienta bien interesante que usa el Instituto Nacional de Antropología e Historia para mostrar las colecciones del Museo Nacional de Antropología. Pero fíjense aquí cuál es el proceso. El museo obviamente presenta unas instrucciones de recorrido virtual para los usuarios, presenta el recorrido virtual, pero también presenta, en este caso, la propia galería. A ver, no sé qué pasa con mi conexión hoy. Pero también ofrece esto que me parece muy interesante, que es se pueden descargar imágenes y se pueden hacer para crear modelos 3D, etcétera, para ofrecer un poquito más de esa interactividad, ¿verdad? Pero lástima, yo no sé por qué mi Flash no está funcionando en este momento, les pido disculpas. Pero los invito, sí, los invito a recorrerlo, los invito a que lo vean ustedes y puedan explorar estas colecciones, siempre desde el punto de vista de usuario, pero también desde el punto de vista de intercambio de exposiciones digitales.
Piensen, por ejemplo, en qué de estos aspectos podrían funcionar en su museo y qué no podrían funcionar. ¿Cuáles serían las limitaciones? A ver, el siguiente ejemplo que tenemos, creo que es el del Museo Larco, ¿no? Que ayer Amelia Rodríguez, que creo que nos acompañó también, sugirió el Museo Larco, lo cual es cierto. Y aquí está, aquí tenemos el recorrido con el Museo Larco, lo ven, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Fíjense que lo que me parece muy interesante es que esto está hecho usando la plataforma Matterport que introdujimos ayer, ¿no? Entonces, a través de esto, entonces fíjense cómo podemos ver la exposición permanente. Aquí podemos entrar. Vamos a colocar esto así. Vemos el perfecto. Entonces, esto es como decimos la entrada, ¿verdad? El dollhouse. Aquí vemos la planta completa. Aquí vemos las medidas que nos permiten, aquí, por ejemplo, aquí, lo hacemos aquí. Y esto nos permite, por ejemplo, entender esta pieza y cuáles son las medidas que se dan allí. A ver, así. Exacto, para entender las dimensiones, ¿verdad? Si queremos ver, por ejemplo, el espacio, etcétera, eso lo permite. Y aquí, por supuesto, nos entramos en el recorrido. Entonces, este recorrido por uno de los museos más importantes en Perú, que tiene una colección sencillamente increíble, entonces nos permite recorrer cada uno de los espacios de esta exposición. Recuerden, estos son los puntos de narrativa que hablábamos, que permiten también, por supuesto, colocar textos, colocar información sobre cada uno de estos espacios, ¿verdad? Aquí está todos los settings, aquí está toda la parte de preguntas y respuestas, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, este caso acá, ¿verdad? A ver. Y así nos podemos ir navegando esta alternativa. Por supuesto, esto es en el caso de recorridos 3D, ¿verdad? Y vimos que, por ejemplo, Google Earth, la mayoría de las experiencias son, digamos, en 2 dimensiones. Pero otra cosa que nos ofrece Matterport es, fíjense, aquí en el ángulo, esto en el ángulo inferior derecho, es la posibilidad de ver esto en tercera dimensión, perdón, en virtual reality, lo cual requiere tener los lentes, ¿no? Eso, por supuesto, le da un nivel de mayor, que es el nivel 5 que vimos en esta escala, y que ofrece una posibilidad de realidad virtual que es cada vez más usada en museos, ¿no? A ver, el siguiente ejemplo que teníamos es en nuestra lista, creo que es el Museo del Prado. Esto es, fíjense, una experiencia bien interesante porque es una experiencia de una visita virtual paga. La mayoría de los museos no tienen costo, pero esto definitivamente presenta para nuestros museos una posibilidad de visita virtual de generar ingresos, ¿no? En este caso es una visita a la exposición Pasiones Mitológicas y que fíjense, aquí está el precio, por ejemplo, ellos han fijado un precio de, creo que son 24 horas, un precio de 2 puntos, exacto, 250 euros. Entonces, tan fácil como que aquí te inscribes, aquí compras, etcétera, y aquí accedes, ¿no? Eso obviamente genera ingreso, pero también genera otro tipo de challenges, ¿no? Para nuestras instituciones, otro tipo de desafío. Porque, por ejemplo, si son museos nacionales, son museos de carácter nacional que reciben fondos públicos, allí pues simplemente hay que asegurarse, hay que entender que los museos están en capacidad de poder cobrar esas entradas, ¿no? Aquí, como les dije, fíjense, aquí está la información, pero esto es como decir el recorrido básico, ¿no? Entonces yo también los invito
a que experimenten con algunas de estas opciones, a ver cómo eso puede, de alguna manera tal vez puede funcionar para algunos de ustedes, ¿no? Ok. El otro, a ver, el otro ya a nivel un poquito más de exploración de otros recursos, y aquí voy a parar un segundito la pantalla. Aquí vamos un segundito a la presentación. A ver, exacto, creo que lo que viene es Open Museums del BID. Fíjense, aquí nos enfrentamos a el tema básicamente de formación y entender cómo podemos aplicar estas tecnologías, ¿no? Entonces, también les quería presentar la experiencia de el Open Museum, que es una experiencia que ha sido creada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que está en Washington, D.C., aquí en Washington, desde donde estoy conectado. Aquí los invito a que se registren, a que creen un perfil. Esto no cuesta absolutamente nada, pero definitivamente es una herramienta que les permite entender, que tiene tutorías, herramientas virtuales, que tiene herramientas. Fíjense, por ejemplo, ayer vimos también, y lo vamos a ver ahora, cómo el BID creó una de sus exposiciones usando también Matterport para crear exposiciones en 3D. Y aquí también vemos algunas de las exposiciones también que ha presentado el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Entonces, los invito a registrarse en esta tecnología. Aquí en Curaduría Digital pueden ver diferentes exposiciones. Lo interesante de la arte y tecnología en este caso son, como les dije antes, los tutoriales. Los tutoriales que son explicaciones, que son cursos, están conectados, y eso de verdad que me parece que es una excelente oportunidad para todos nosotros, tanto como herramientas, tutoriales y capacitaciones digitales. Ahora a ver, si regresamos a la presentación, perdón. Aquí, voy a parar un segundito. A ver, aquí tenemos unas cuantas preguntitas. Vamos a ver, vamos a repasar. Amelia Rodríguez nos dice: muy interesante el recorrido de pago del Museo del Prado, porque me parece que es el valor agregado, que el valor agregado es poder realmente profundizar cada una de las obras de la exposición. En otras ocasiones, como en el Museo del Arco, me parece que está más enfocado en conocer el museo, sus instalaciones y la colección permanente. ¿Qué opinas sobre estos distintos niveles de acceso a la información sobre las obras propiamente? Yo creo que eso tiene que ver mucho con las prioridades del museo. Tiene que ver mucho con determinar la estrategia de comunicación digital de contenido. Dependiendo del tipo de colección, por ejemplo, si es una colección a nivel de patrimonio, o sea, de patrimonio nacional, siempre dar acceso a las colecciones y crear exposiciones virtuales en base a las colecciones es obviamente un factor clave. Y eso debe ser pues una alternativa a ser considerada por museos, sobre todo después de la pandemia, cuando nos dimos cuenta que herramientas digitales y exposiciones virtuales sirven de apoyo a procesos de aprendizaje formal, de currículum en las escuelas, etc. Entonces, las colecciones me parece que deben ser mostradas. Ahora, a nivel, digamos, de costos, generar ingresos, siempre las exposiciones temporales ofrecen esa oportunidad muy puntual para el público de poder tener acceso a una exposición temporal por un tiempo específico. Eso desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de visibilidad para nuestros museos, obviamente también ofrece oportunidades, pero corresponde a una estrategia diferente. Yo creo que lo importante de esto es, como en el caso del Prado, es entender que es una exposición temporal
que tiene fondos de la colección, pero también tiene fondos de muchos otros museos internacionales, ¿verdad? Entonces, eso crea la oportunidad, una oportunidad muy atractiva para el público para poder pagar, en este caso para el público español, a quien está mayoritariamente dirigido el público europeo, y poder pagar fácilmente 2,50 euros y poder acceder a la colección. De nuevo, yo creo que el uso de estas herramientas digitales, de la digitalización de contenidos, depende estrictamente de la misión y visión de nuestras organizaciones y dónde queremos llegar en este proceso de transformación digital. Dónde queremos, qué realmente queremos colocar en el plano digital. Queremos colocar nuestras colecciones, queremos colocar exposiciones temporales, queremos colocar incluso, puede ser una actividad específica educativa que se da en el marco de una exposición. Puede ser incluso hasta un performance que puede hacer un artista o un encuentro que se da entre artistas y la comunidad, etc. Es decir, todo esto depende de los objetivos de esa narrativa de la exposición, porque también hay narrativas que probablemente respondan a entornos muy locales, entornos muy comunitarios, lo cual es muy válido, por supuesto, pero llevarlas a un plano digital, cuando existe la posibilidad de conectar con audiencias globales, probablemente el mismo discurso comunitario, ¿no?, que está dirigido a un público comunitario va a requerir un componente adicional que logre vincular esa narrativa local con un público mayor, con un público global, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Aquí tenemos, sí. Bueno, eso me parece bien interesante de continuar estas discusiones. Yo quiero avanzar un poquitín más, me faltan como 2 slides nada más y luego abrir el espacio para poder tener un poquito más de interacción. A ver, si vamos al anterior, por favor. Ok, perfecto. La siguiente, muy bien. Entonces, Emaze es un servicio que nos permite, básicamente, nos permite crear exposiciones en 2D, crear recorridos virtuales de una manera muy fácil. Y esto es a muy bajo costo, es un servicio en Internet que ofrece y tiene, a ver, si tiene, a ver, déjame compartir la pantalla aquí con ustedes. Aquí ustedes pueden ver mi pantalla, ¿verdad? No, todavía no. Ahora sí, ¿verdad? Ya. Ok, bueno, entonces este es el caso de Emaze, que comenzó siendo un servicio que proveía formatos para exposición, para PowerPoints, pero que ha ido evolucionando y entonces ahora ofrece la posibilidad con estos templates de crear fácilmente recorridos virtuales. Para que vean un ejemplo de la aplicación de esto, aquí les coloqué allí un tutorial en este caso, de una exposición en Perú para crear una exposición virtual fácilmente. Entonces, aquí les recomiendo que visiten esto. Es una explicación muy didáctica dirigida a estudiantes, pero básicamente lo que le permite lo pueden escuchar, ¿verdad? No, no, no lo escuchamos. No se escucha. Pero bueno, Bueno, como les decía en el allí chat, está les vamos a estar compartiendo estos PDFs que tienen todos los enlaces, incluyendo este del YouTube, para que puedan explorarlo ustedes mismos. sí, aquí pues el tutorial es muy fácil, habla de cómo crear pues en museos en 3D, cuáles son las imágenes, etcétera, los textos. Es una explicación bastante básica sobre este servicio, pero que nos permite de alguna manera entender cuál es el punto de partida para cualquier otra iniciativa, ¿verdad? Cualquier otra iniciativa digital. Entonces, a ver, después de esto, el siguiente era la siguiente diapositiva, si regresamos, déjame ver un segundo.
es el manual para digitalización de colecciones, que fue un poquito lo que vimos ayer también, ¿no? Este manual que ayer les colocamos el link, es un manual de digitalización producido para museos regionales en la Unión Europea, pero también en América Latina. Está bastante fácil, nos da una visión bien sencilla de todo el proceso de digitalización de colecciones y cuáles son algunas de las herramientas disponibles para poder comenzar este proceso de captura, ¿no? Y cómo generar a partir de allí, cómo generar recorridos gemelos digitales. Entonces, allí también les dejo eso, que me parece una muy buena experiencia. Luego, la siguiente, después de eso, tenemos, creo que, a ver, déjame ver la presentación. La siguiente es Matterport, ok, que fue lo que introdujimos ayer. A ver, Matterport, ¿dónde está? Ok, vamos a parar un segundito aquí. Mientras tanto, Loran, ¿puedes checar por favor si hay alguna pregunta? Mientras coloco aquí la página de Matterport. Siéntanse en libertad, por favor, de colocar cualquier pregunta en el chat, cualquier comentario, y así lo vamos a ir. Sí, no, yo nada más quería añadir a lo que decía Amelia, que es una de las cosas que es cierto, que uno ve muchas de estos, como el del Arco o otros museos en que no se pueden ver los detalles de la obra, uno no se puede acercar y que sí se nota en el campo, en el caso del Prado, que uno sí se puede acercar a ver todos los detalles muy de cerca y además los textos más fáciles de leer, porque yo sí encuentro que para mí, a ver, yo necesito lo que decías vos, Antonio, del KISS, de Keep It Simple and Stupid, Right. porque para mí, o sea, eso de transitar por esos planos tridimensionales de museos, vieras cómo me cuesta. Y yo trato de ver y le doy clic a la obra que quiero ver de cerca y después me tira a otra sala y entonces ya me perdí. Entonces creo que es algo que no sé si es que esta tecnología irá avanzando más en estos años porque pues apenas andamos, todo el mundo anda en pañales en este tema, pero definitivamente a mí me cuesta mucho transitar por esos espacios. Entonces, no sé si es algo que usted ha notado que se ha ido facilitando, digamos, los accesos a estos estas exposiciones virtuales, como que ojalá se van haciendo más fáciles de navegar, porque verdaderamente no lo siento como tan Sí, amigable con el usuario, ¿verdad? sí, y es absolutamente cierto. Fíjense, por ejemplo, en el caso que veíamos ahora del el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Traté de entrar, tengo Flash instalado en mi computadora, pero por supuesto hubo allí un tema de versión, etc. Entonces, allí es donde tenemos que asegurarnos de nuevo de mantenerlo simple, de mantenerlo de una manera accesible para la mayoría de los públicos, ¿verdad? Entonces, aquí les quiero compartir, en el caso de la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo con Matterport. Entonces, aquí pueden ver esto, ¿verdad? Pueden Sí, verla. Ok. Entonces, esto fue hecho con la misma herramienta que les comentaba antes, Matterport, pero nos ofrece en este caso una visita virtual a una exposición que se presentó en el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Fíjense que aquí qué interesante es, porque fue una exposición que se hizo virtualmente, o sea, disculpen, que se hizo físicamente en los espacios del Centro Cultural y se aprovechó durante el periodo de la exposición para entonces tomar las vistas y a partir de esas vistas entonces se construyó este modelo. Pero entonces fíjense, aquí entonces esto nos permite entrar, fíjense la diferencia, aquí por ejemplo está la información sobre cada una de estas obras que me permite ya mirar, entender un poquitito más de cómo sucede esta historia, nos permite también una
Nos permite, aquí podemos entender cada uno de los artistas que están representados aquí. Es decir, los niveles de interactividad de todas estas plataformas son muy variados. Hay desde muy básicos hasta más sofisticados. Pero lo que tenemos que entender es que debemos familiarizarnos con estas plataformas. Familiarizarnos desde las dos posiciones, como como parte de los equipos que organizan estas exposiciones, por supuesto, para entender las ventajas y las desventajas, pero también siempre pensando en el usuario, de cómo, de ese usuario digital que está mucho más interesado ahora en experiencias digitales comparado con antes de la pandemia, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos hacer esto fácil, útil? ¿Cómo podemos hacerlo que sea una experiencia realmente interactiva y no a veces frustrante que no puede entrar, etcétera, ¿no? Entonces, esto es Matterport, lo pueden bajar gratuitamente a sus teléfonos, como les había comentado ayer. Déjame salirme un poquito de aquí a ver, un segundo aquí. Ok, entonces aquí regresamos un segundito a la presentación, Lorán, por favor. Ok, perfecto, Matterport. Muy bien. Entonces, esto es una aplicación gratuita, como ven, que recomiendo de verdad que la bajen y que experimenten. Su versión gratuita, por supuesto, es limitada, pero les permite familiarizarse con los procesos, les permite entender cómo pueden ustedes crear y experimentar con sus propios recorridos en 3D sin necesidad de una cámara digital. ¿Por qué? Porque les permite, con imágenes que ustedes incluso han tomado desde sus teléfonos inteligentes, con esas mismas imágenes les permite generar una exposición virtual básica, con unas características básicas en su versión libre, ¿no? Perdón, en su versión gratuita. Entonces, Matterport también ofrece, en caso que los contenidos positivos lo permitan, ofrece también realidad virtual, donde se puede, por supuesto, avanzar en los niveles de interactividad. Entonces, yo les recomiendo de verdad que exploren Matterport y me encantaría saber cómo les va. Me encantaría, tal vez, Lorana, en algún momento el año que viene podemos hacer una especie de conversaciones, a ver cómo nos va y tal vez traer algunos ejemplos específicos, ¿no? A ver, la siguiente, ya para cerrar, bueno, Matterport ya lo vimos. Aquí les traje un pequeñísimo checklist de cosas que no se nos pueden olvidar cuando estamos preparando una exposición virtual, ¿verdad? Primero, narrativa, concepto, discurso positivo tiene que ser claramente definido. Los costos tienen que estar tienen que estar estimados desde el comienzo y asegurarse que esos fondos van a estar cubiertos. La exposición virtual, ¿será solamente virtual o será física también? La audiencia a quien estamos pensando en dirigir este proyecto, ¿es una audiencia local o es una audiencia global? Independientemente que pueda acceder cualquier persona desde cualquier punto del planeta, eso no quiere decir que la audiencia que intentamos capturar con este proyecto es una audiencia global, sino que el acceso puede ser desde cualquier punto. Entonces, definir la audiencia es muy importante. Revisar los elementos necesarios, que las imágenes sean de alta calidad, que puedan ser convertidas en 3D o que ya existan en 3D, lo que llamamos los gemelos digitales. Que tengamos los textos adecuados, que tengamos los audios de calidad adecuada, que los videos tengan la calidad adecuada y la resolución. Confirmar que podemos usar estos materiales. Recuerden que siempre hay un tema de derecho de autor, dependiendo de si son obras producidas, por ejemplo, por artistas contemporáneos, o si son objetos de colecciones, o si son cualquier otro tipo de contenido, siempre hay que asegurar que tenemos la autorización para colocar estos contenidos online, ¿verdad? Seleccionar la plataforma tecnológica. Y por supuesto, aquí entra el punto probablemente más difícil, como
como cualquier tecnología, existe esa curva de aprendizaje, pero también existen los grupos que adoptan las tecnologías más tempranos, lo que llaman los early adopters. Entonces, hay que ver qué otros museos, cuando ustedes vean una exposición virtual, que puedan lograr identificar con qué plataforma, vean quién es el museo que lo hace, cómo lo montaron, entren en contacto con esa gente. Tal vez esa plataforma no es la solución para ustedes, pero esa discusión, ese intercambio de ideas puede generar mayor información y, por supuesto, la información siempre es conocimiento. Experimenten con recorridos virtuales, traten diferentes maneras, bidimensionales, tridimensionales. Entonces, en una sesión un poquito así de checklist, esto es lo que les quería dejar. A ver, la siguiente. Muy bien, entonces, aquí ya creo que ya podemos cerrar la presentación, Laurent. Aquí quisiera dejarles un mensaje clave, que probablemente es mi reflexión final. Lo que sí deseo que se lleven todos ustedes hoy. Y es que el mundo ha cambiado de una manera muy drástica con la pandemia. Pero el mundo ha cambiado siempre. El mundo está en constante evolución. Esas fuerzas de cambio que vimos el primer día afectan los museos de muchas maneras. Esas fuerzas de cambio, el impacto de esas fuerzas de cambio fueron acelerados de una manera muy drástica por la pandemia. Eso ha afectado, por supuesto, positivamente, negativamente, pero también ha presentado oportunidades. Y esas oportunidades, en el caso de la tecnología, es lo que nos trae hoy a conversar sobre las exposiciones virtuales. La reflexión que les quiero dejar es que hoy más que nunca, los museos tienen la oportunidad única de poder participar y de poder adaptar y de poder generar una estrategia de mayor acercamiento a las audiencias a través de este nuevo ecosistema que tenemos. Este ecosistema físico y digital que está aquí para quedarse. Esto es algo que lo tenemos, que se acentuó durante la pandemia y que va a continuar. Entonces, piensen en este nuevo ecosistema físico y digital como una gran oportunidad, no solo para los museos, sino para cualquier institución cultural, bien sea un grupo de teatro, un grupo de danza, cine, etcétera, artesanía. Este ecosistema físico-digital, este carácter híbrido de la sociedad hoy, que es completamente diferente al carácter híbrido que tenía la sociedad hace 3 años. Y estoy hablando en cualquier parte del mundo. Este impacto se siente en comunidades en cada rincón del planeta. Por lo tanto, está aquí para quedarse. Esto, mi reflexión final, es que también forma parte de una nueva visión de museos. Y por eso me encanta compartir estas reflexiones, que Laurent está aquí porque su trabajo dentro de la comisión ICON, que se llama ICON Define, que es la comisión que está trabajando incansablemente para la presentación de la nueva definición de museos del ICON, que va a ser presentada el año que viene. Esta consideración es una consideración básica y es algo que desde la pandemia en las diferentes iniciativas en las cuales estoy vinculado en ICON lo vemos cada día. Y es que el nuevo museo, nuestra nueva realidad museística, se inserta en un ecosistema que es físico y digital. Y eso está aquí para quedarse. Y ya no me refiero solo a exposiciones virtuales, me refiero a incluso el Zoom en el que hoy estamos. Ahora es mucho más fácil saltar en Zoom, así como para muchísimos profesionales de museos es mucho más fácil trabajar a través de plataformas digitales. Por ejemplo, el British Museum monta exposiciones en Japón y como no se pueden enviar
los registradores, los couriers, etcétera, se hacen montajes y desmontajes, se abren los embalajes, se hacen los condition report, todo online. Entonces, nuestro público, nuestras necesidades a partir de ahora son mucho más, incluyen mucho más el componente digital. Entonces, nuestra región en América Latina y muchas regiones del mundo no está a la par de otras regiones, pero existen muchas oportunidades, existe un potencial enorme. Y yo los quiero invitar a que se lleven esta reflexión y las discutan en sus grupos de trabajo. Piensen en este nuevo ecosistema físico digital que requiere una participación más activa de los museos. Entonces, eso es básicamente mi reflexión. Yo sé que hay muchos desafíos como costo de tecnología, etc. Sin embargo, la creación de redes, las colaboraciones con aquellos que sí están, que tienen mayores recursos que los que nosotros podemos tener en algún momento es clave. Hay esfuerzos multilaterales como el del Banco Interamericano de poder proveer información, y así como esos hay muchísimos más. Está también Ibermuseos, que es una iniciativa española que también apoya algunas iniciativas en esta índole. Entonces, eso es lo que les quiero dejar para cerrar. Si hay algún comentario, pero antes que nada, me encantaría invitarlos a todos a que abran sus cámaras para tomar una imagen de esta discusión que me ha parecido muy interesante. Y por favor, siéntanse completamente libres de poder colocar preguntas, de poder colocar cualquier tipo de información aquí que nos permita continuar con esta discusión. No, y agradecerle mucho a todos ustedes y a Antonio. Ha sido muy provechoso todo lo que ha compartido y las reflexiones son pues claves para este momento. A ver si alguien más se anima, nadie va a estarles viendo a ver si alguien más se anima a encender la cámara para poder sacar la foto. Gracias, Elvis. Gracias, Carolina, Elizabeth. Y luego tenemos Viviana. Lorán, y luego tenemos un comentario de Beatriz, ¿ok? Sí. Ok, le dan usted. Sí, le puedes dar tú con Hola. con el. Muchas gracias por darme la palabra. Bueno, primero Sí, felicitarlos a ICOM Costa Rica por esta gran aventura en la que se metieron con Museos para Llevar. Y muchas gracias por estos días tan ilustrativos. Las posibilidades tecnológicas están ahí, son varias, y qué bueno que están. Y vamos a seguir su consejo de explorarlas. Creo que eso es indispensable para todos los que estamos allegados a un museo. Habiendo dicho eso, siempre, y un poquito apoyando el comentario de Laura, uno se mete a explorar y son, pues, aunque para los expertos son fáciles, para los que no somos expertos, tenemos que luchar y apachamos por un lado y se nos va para el otro y consume mucho tiempo, y al final la conclusión es siempre necesitamos a los expertos, a los diseñadores gráficos o a los expertos en tecnología para que trabajen en los museos y puedan puedan trabajar o estos proyectos para los museos se puedan llevar a cabo. Entonces, yo de verdad me quedo con la ilusión de explorar, pero siempre también con un poquito de reserva en cuanto a que los museos tenemos nuestros presupuestos tan limitados, y pensar en contratar a alguien para que finalmente pueda llevar estos proyectos a feliz término se ve un poco difícil. No quiero ser negativa y, como le digo, voy a explorar, pero siempre creo que es el gran reto para los museos, lo económico. Así es. Así es. No, porque usted nos presentó muchas cosas gratis, pero si no hay quien lo sepa manejar, tenemos que tener a esa persona, ¿verdad? Entonces,
Ojalá lográramos que los museos tuvieran mejores presupuestos para realmente poder competir. Y estoy hablando de los museos pequeños, tal vez de los museos de nuestra región, para poder competir con estas grandes y maravillosas exposiciones que tienen como el Museo del Prado, o el British o otros que usted nos comentaba. Y no voy a abrir la cámara porque confieso que estoy en pijama. Así que... Esa es otra también de las ventajas de la virtualidad, ¿verdad? Así Pero, es. pero Sí. fíjese, Beatriz, agradezco mucho su comentario, pero aquí les quiero, antes de irnos, les quiero lanzar una pequeña preguntita donde todos podrán responder. La pregunta es simplemente, ¿cuántas exposiciones virtuales ha visitado en los últimos meses? ¿No? Entonces, de 1 a 5, de 6 a 10 o de 11 a 15. Entonces, los invito, por favor, a responder simplemente para entender un poquito como usuarios, nosotros en este momento como usuarios, dónde estamos, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos contestando. Si uno es host, no puede contestar. Usted sabe, Antonio, ¿dónde está? Si ves el poll, sí. No puedo. No les salen a los hosts. No le sale a los hosts. A Ok. los hosts no. Bueno, en todo caso, el resultado que nos da, ¿cómo lo puedo presentar? Déjame ver. Share results. No sé si los pueden ver, entonces. No. Bueno, básicamente el 86% Sí sale, pero tampoco a los hosts se les presenta. El 86% de las personas que están en este momento han participado, han visitado en los últimos 6 meses de 1 a 5 exposiciones virtuales. El 14% ha visitado de 6 a 10. Fíjense, esto lo que nos dice es que si bien hay limitaciones, no solo tecnológicas, sino también de capacidades, ¿verdad? De experticia, como decía Beatriz. No solo es que haya algunas aplicaciones gratis, sino que necesitamos manejarlas. Es cierto, pero en algún momento tenemos que experimentar, tenemos que comenzar. Entonces, la tecnología es algo que, a ver, Carolina Lewandowski, que nos quiere compartir algo. Carolina, adelante. Eu sou brasileira, eu posso tentar falar um portunhol, ou você entende se eu falar português pausado? Ok. Es mucho contenido para absorción, para absorber en las exposiciones virtuales. Entonces, yo creo que es más o menos lo mismo número de exposiciones presenciales que podríamos experimentar en los últimos meses. Cada exposición tiene mucho contenido a ser absorbido, analizado, comprendido, sentido, experienciado. Entonces, yo no creo que el número pueda exceder tanto, que no sea tan diferente de lo presencial. Es lo que pienso, puedo estar completamente errada. Sí, mil gracias por ese comentario, Carolina. Estoy de acuerdo contigo. Eso, la cantidad de información que se incluye en estos recorridos virtuales, obviamente, es probablemente la misma información que está en un espacio físico. Sin embargo, la interacción es diferente. Porque cuando vamos a un museo, por ejemplo, yo me paro delante de una obra y probablemente dedico 30 segundos y luego avanzo a la siguiente, ¿verdad? Mientras que ese proceso de movimiento, ese proceso de interacción, cuando lo hacemos de manera digital es diferente. Por supuesto, tenemos la posibilidad de avanzar virtualmente al siguiente punto o al siguiente slide, etcétera.
pero sí, obviamente, la relación de contenido, espectador, la transmisión de ese conocimiento es diferente. Dependiendo de la exposición, hay exposiciones virtuales que, por ejemplo, como esta que vimos del Banco Interamericano, que tiene menos textos, pero tiene básicamente la información de las obras y permite que el visitante se mueva y visite cada una de las, se acerque a cada una de las obras y mire la información referida a esa obra, o simplemente pues hacerlo de una manera más general, como vimos en el caso de la plataforma del Museo del Arco, o algo mucho más específico, como es el caso de la exposición de El Prado. Hay muchos desafíos. Como usuarios, consumidores de ese producto cultural que son las exposiciones, pero también como trabajadores culturales, como gestores culturales al preparar estas exposiciones. Hay muchísimos desafíos, pero hay muchísimas oportunidades también. Hablábamos, por ejemplo, de fondos. Bueno, eso es algo que siempre se puede explorar. Cuando hablamos también de la falta de experticia, también conversaciones con otros museos que sí pueden. Recuerden que de alguna manera el uso de la tecnología está determinado en muchas regiones del mundo con otros factores demográficos como edad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las generaciones más jóvenes están más acostumbradas y se sienten más cómodas usando tecnología, que no necesariamente fue así para generaciones anteriores. Entonces, allá hay oportunidades de poder vincular estudiantes, de poder vincular estudiantes de posgrado, de poder vincular profesionales de museos jóvenes, emergentes, en estos procesos, y que ellos tomen, digamos, el lead, que tomen la delantera en iniciar estos procesos de familiarización de tecnología dentro de los equipos de museo. Es decir, yo creo que como vimos en esas fuerzas de cambio, el cambio social también, cuando nuestras audiencias cambian, pero también las necesidades de nuestro trabajo cambian, ahora incluyendo plataformas remotas, pero eso también nos presenta la oportunidad de tener, por ejemplo, profesionales de museos emergentes que son mucho más, se sienten mucho más cómodos con el uso de la tecnología. Entonces, pues allí hay muchísimas oportunidades también que no podemos dejar de perder de vista, ¿verdad? Y creo que aquí hay un comentario de Elizabeth, todo muy interesante, pero también hay que evaluar cómo es la experiencia del visitante en las exposiciones virtuales, que creo que eso es algo que yo he venido pensando también, y quiénes son los usuarios de estas exposiciones virtuales. Yo como docente universitaria los uso bastante con mis estudiantes, pero me pregunto qué tanto los estarían usando como que público general, y también cuánta gente a ver, el papel nuestro dentro de los museos de ayudar o colaborar en el aprendizaje de nuestros públicos en el uso de estas exposiciones virtuales. O sea, cómo puedo ingresar a usarlos de manera cómoda. Pero con eso dicho, quería preguntarle, Antonio, si usted sabe, usted conoce, si se han llevado a cabo encuestas desde los museos sobre las expos virtuales, si tenemos algunos datos que sepas. Sí hay. Hay experiencias, sobre todo en España, que han avanzado un poco en eso. En este momento se me escapan, pero es algo que podemos hacer seguimiento y compartir con las personas que se han inscrito en este ciclo de charla. Ahora bien, cuando planeamos nuestra exposición virtual, obviamente la fase de evaluación es muy importante, ¿no? Y la fase de evaluación quiere decir primero considerar qué aspectos vamos a evaluar, si son cualitativos, si son cuantitativos. Por ejemplo, si es qué vamos a evaluar, por el número de visitantes, o por ejemplo por el número de clics pues en diferentes puntos de la narrativa virtual. Si al final de nuestra exposición virtual damos un espacio para que la gente pueda colocar un comentario, o simplemente para que pueda hacer clic en 2 o 3 preguntas. Pero es muy importante decidir en una metodología de recolección de datos que sea fácil y sencilla,
pero que al mismo tiempo nos permita documentar los resultados de esa exposición y, por supuesto, qué lecciones podemos aprender de eso. Recuerden que en este caso, una exposición, la evaluación de una exposición virtual tendría que ser considerada en dos aspectos clave. Uno, que es el contenido que estamos transmitiendo de la exposición, ¿verdad? Si ese contenido realmente llega. Y luego el uso de la plataforma tecnológica, es decir, la interactividad. Siempre se pueden preparar un par de 2 o 3 preguntitas, 2 o 3 comentarios, pero que le permitan tanto al museo como al usuario la posibilidad de poder proveer ese feedback y de tener esa información. Perfecto, muchísimas gracias, veo ya la hora, entonces mejor vamos cerrando para no sí. usar más del tiempo de ni tuyo, Antonio, ni de las intérpretes, ni de los participantes. Agradecemos muchísimo, muchísimo su gran esfuerzo, Antonio, y toda la información que has compartido con nosotros y que pues a todos ustedes les llegará. Vamos a compilar todos los PDFs en uno solo. Entonces les llegará a todos un correo primero con el PDF en donde podrán acceder todos los enlaces también que Antonio nos ha compartido. Y por otro lado, dentro de como una semana estaremos volviendo a enviarles a todos un correo con enlaces directos al ciclo de charlas que vamos a subir. Tenemos que editarlos y los vamos a subir al YouTube nuestro de ICOM Costa Rica, así que cuando eso está ya listo, les enviaremos nuevamente un correo a todas las personas que registraron la actividad para que puedan aprovechar estos videos. Y de último quería comentarles nada más que si participaron en los 3 días de charlas, les estaremos enviando también un certificado, así que muchas gracias a aquellos de ustedes que han estado con nosotros los 3 días. Estamos verdaderamente muy contentos con el resultado y que haya habido tanto interés y, por cierto, el gran nivel de interés que ha habido nos genera pues ganas de ver si seguimos haciendo algo más el año que viene en torno a esta misma temática, ¿verdad? Porque creemos que es un tema que es muy importante para los museos en el mundo, pero que sentimos que estamos un toque rezagados en Latinoamérica y que necesitamos más retroalimentación, más conocimiento. Entonces, pues estaremos nuevamente en contacto con todos. Y nada, muchísimas gracias. Y yo Agradecemos. perdón, y yo para cerrar quería decirles, bueno, primero dar las gracias a Lorán, a ICOM Costa Rica por la oportunidad de participar en este proyecto que fue excelente, y también decirles a todos que este proyecto es posible gracias a un esfuerzo de ICOM a través de los fondos de solidaridad, y es simplemente una pequeñita muestra de las actividades que ICOM realiza a nivel global. Para aquellos de ustedes que participan hoy y que no son miembros de ICOM, los invito a que consideren unirse a nuestra organización a través de sus comités nacionales, y esa es la mejor manera, la manera más efectiva, y así poder continuar accediendo de una manera fácil a todas estas plataformas de discusión y de intercambio que tienen como objetivo que los museos en todo el mundo sean cada vez más fuertes y que puedan realizar una mejor labor en sus comunidades. A todos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sí, reitero, por lo menos para los costarricenses que están aquí unidos, si les interesa asociarse ahí con Costa Rica, pues que nos puedan escribir, ahí les llegarán los correos a través de nuestro correo de ICOM Costa Rica, así que tendrán nuestros contactos, y a los demás busquen pues ahí está Beatriz, que es la presidenta de ICOM Guatemala, pero pueden, y sé que Susana es miembro de ICOM, pero Indira también, que es de Cuba, pero las otras personas que están aquí, que nos acompañan, pues definitivamente busquen sus comités nacionales, porque verdaderamente ICOM es una excelente plataforma para profesionales de museos, gestores culturales que se dedican a esto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, felices fiestas, descansen, ha sido un año de locos para todos, así que
Cuídense y nos estamos viendo ojalá el 2022. Cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.